Marcos capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dice: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Qué eran ellos? Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, o vengan en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, le siguieron. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Juan capítulo 8, versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Libro de Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, diga conmigo, renuncia. El discipulado no es fácil. Hoy usted va a tener la oportunidad de correr o quedarse. Que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces Jesús siempre dijo: vayan, hagan discípulos, enséñenles, fórmenlos. La idea de Dios para el discipulado es: ¿qué hago yo para que la gente crezca? ¿Qué hago yo para que la gente avance? De eso se trata el discipulado. Algunos conceptos básicos del discipulado. Les hablo rápidamente. La palabra discípulo en latín es discipulus, que viene del verbo discere, que significa aprender. Entonces, grábese esta: la primera cosa que caracteriza a un discípulo es aprender. En griego la palabra discípulo está definida como matetes, que significa aprendiz o estudiante. En otras palabras, o alguien que imita o alguien que sigue. Entonces ya tenemos el que aprende, el que estudia, el que imita o el que sigue. En hebreo, la palabra que define a discípulo es la palabra talmid o lamad o lamud, que significa estudiante o aprendiz, aquel que aprende. Entonces, son aspectos relacionados con lo que es el discipulado. Entonces, ¿cuál es la visión global de Dios? La visión global de Dios o de Jesús es, hablo el discípulo uno a uno, persona a persona. Pero la visión global de Dios para el discipulado es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La idea de Dios es que nosotros discipulemos a una nación. La idea de Dios es que una nación, o que etnos completos o grupos grandes de empresarios, de abogados, de deportistas, de políticos, de militares, sean discipulados. Generalmente la gente venía a un maestro. En los tiempos de Jesús, aprenda esto, que en los tiempos de Jesús no era que Jesús él solamente enseñaba. Había muchos maestros, había muchos rabí o rabinos que estaban enseñando constantemente a grupos pequeños o grandes de estudiantes. Acuérdese o recuerde que había una escuela griega y había una escuela hebrea de discipulado. Cada una de ellas tenía una particularidad, ya se la voy a explicar. Pero una de las cosas que sucedía con frecuencia era que a veces el maestro llamaba al discípulo, a quien podía o era considerado un potencial discípulo. Pero generalmente el discípulo veía a un maestro con el cual se sentía a gusto o se identificaba y le iba a pedir que fuera su maestro. Mire la manera como se presenta o se plantea. No es: yo quiero ser tu discípulo, sino yo quiero que tú seas mi maestro. Aunque en el fondo es lo mismo, la forma cambia, porque la forma define la manera como esta persona viene a pedir ser discipulado. No es lo mismo que yo venga y le diga: yo quiero ser tu discípulo, a que yo te diga: yo quiero que tú seas mi maestro. Porque entonces cuando le dice: yo quiero que tú seas mi maestro, le está poniendo a él como la persona importante, y no mi necesidad de aprender, sino que él es importante y yo sé que él tiene algo que va a bendecir mi vida. En la tradición o mentalidad griega, el concepto de discípulo o matetes, como le acabo de decir en griego,
era más académico. El énfasis estaba en adquirir conocimiento y habilidades del maestro, pero no necesariamente de imitar o en imitar su estilo de vida. Los discípulos griegos generalmente asistían a clases y debates en la escuela del maestro, pero mantenían una distancia más formal. En otras palabras, la escuela griega era: usted viene, recibe, se va, y no hay una compenetración en el trato, o no hay una relación más formal de la que es simplemente venir, sentarse y aprender. En la escuela griega era una relación muy limitada o muy corta. En el caso de la escuela hebrea, el concepto del discípulo o talmid en hebreo implicaba una relación mucho más cercana y personal entre el maestro y el alumno, o el estudiante o el discípulo. Un discípulo hebreo no solo aprendía las enseñanzas de su maestro, sino que buscaba imitarlo en su estilo de vida y en su carácter. El objetivo era convertirse quizás en una copia, en una imitación muy cercana de lo que era el maestro, no solo en conocimiento, sino también en ser como él. La diferencia entre el concepto griego y el concepto hebreo era que en el concepto griego tú vienes, aprendes y te vas, pero yo no me meto en tu vida. Lo que tú quieres de mí es el conocimiento. Lo que tú quieres de mí o lo que tú quieres de aquel maestro era solamente su conocimiento, su filosofía. Cuando nosotros hablamos de los discípulos que aprendían de Jesús, no era solamente que venían y recibían conocimiento. Ellos le decían: maestro, no entiendo lo que tú acabas de explicar. Y Jesús tomaba un tiempo aparte y les explicaba. Pero por eso dice: ustedes oyeron que se dijo que cuando una mujer y un hombre fornican, adulteran, ahí hay pecado. Pero él dice: ahora yo vengo a ir un poco más allá, porque cualquiera que la codicia en su corazón ya adulteró en su corazón. Entonces Jesús viene a transformar el pensamiento del estudiante, del discípulo, donde ya no solamente adquieres un conocimiento, sino que ahora tienes un estilo de vida que es transformado por el discipulado que estás recibiendo. Cuando usted viene a la iglesia solamente para recibir una palabra y no se involucra en un discipulado, usted está poniendo en práctica una escuela griega de conocimiento, pero no de formación de carácter. Porque el conocimiento griego es: yo vengo, recibo, pero no me involucro en el proceso, no aprendo más allá. De hecho, algunas veces, ya les voy a decir las razones, pero algunas veces no voy más allá del simple conocimiento. De hecho, hay tantas personas hoy que se saben la Biblia de tapa a tapa, pero su vida no ha cambiado, porque sencillamente hay filosofía, intelectualismo, conocimiento, información, pero la vida no cambia. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero la libertad es parte de un discipulado. La libertad es parte de una formación constante, continua, creciente. La diferencia clave es que la escuela hebrea, el objetivo era formar carácter y la personalidad del discípulo. Por eso mucha gente no soporta un discipulado. Ojo, no quiere decir que yo como maestro o como persona que mentorea a alguien o discipulador, no quiere decir que seamos perfectos. Pero mientras yo lidio o alguien lidia con mis imperfecciones, yo lidio con las suyas. Mientras que en la escuela griega el énfasis estaba en transmitir información y habilidades intelectuales. Entonces usted aprende mucha filosofía, aprende muchas cosas, pero cuando no hay una transformación, entonces es evidencia de que usted necesita ser discipulado. En la tradición hebrea, la actitud, las características y los requisitos para seguir al maestro eran bastante específicas. Por ejemplo, la actitud: debía haber humildad y disposición para aprender, obediencia y sumisión al maestro, amor y devoción por el maestro y por sus enseñanzas. Usted no puede venir, es que no puede haber una manera correcta de enseñar a menos que usted ame la enseñanza y la persona que le está enseñando. No hablo de idolatría, pero si usted no me ama, no va a aprender de mí, porque todo lo que le diga le va a chocar. Algunas características: debe tener hambre y sed para aprender y crecer espiritualmente. Debe tener la capacidad de memorizar y aplicar las enseñanzas. Pero aplicarla de manera correcta, no aplicarla para los demás. Alguien está dispuesto a ceder su propia voluntad para ser entrenado en lo que Dios quiere que llegue a ser.
Identificación con el carácter y el estilo de vida del maestro. Algunos requisitos. Debe abandonar la vida anterior. Alguien dice amén a esto. Y dejar todo para seguir al maestro. Pasar tiempo constante con el maestro. Si usted no ora, si usted no tiene intercesión, si usted no tiene vida íntima con Dios, difícilmente usted va a ser como su maestro. Viajaban, iban a travesías, iban a campañas, iban a actividades. Eso hace que la gente crezca. No se puede hacer discipulado remoto. No existe el discipulado remoto. La gente que se quiere congregar solo por internet es una persona peligrosa, porque no hay quien le supervise diariamente. No hay quien se siente con esa persona diariamente. No hay a quien rendirle cuentas constantemente. Entonces debe también estar dispuesto a sufrir persecución y rechazo por seguir a un maestro. La idea era que el discípulo se convirtiera prácticamente en un imitador constante de ese maestro. No solo en el conocimiento, sino también en el carácter y en el estilo de vida. El objetivo final era la transformación personal, no simplemente la acumulación de información. Entonces, diga conmigo, debía haber relación personal. Tiene que haber relación personal. Ok, ahora, mire estos principios. El discipulado tiene que ver con ser y hacer. Repita conmigo esto. Discipulado es ser y hacer. Dígalo. Discipulado es seguir. Discipulado es aprender. Discipulado es imitar. Discipulado es estudiar. ¿Por qué usted me dirá, pastor, pero por qué me hace repetir tanto? Porque estamos dando un discipulado. El discipulado no es para cobardes, es para valientes. El discipulado es obligatorio, pero no es a la fuerza. Es obligatorio porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Pero no es a la fuerza. Si usted no quiere, no lo forzamos. Solo que va a quedar una parte de usted no formada. El discipulado no es un evento, es un proceso. ¿Alguien dice amén? Ya pasa el discipulado, gloria a Dios. No, el discipulado es un proceso, es constante. El discipulado no es temporal, el discipulado es permanente. De hecho, diría que el discipulado es eterno. Hasta que usted parta de esta tierra o hasta que Cristo venga, usted debe ser discípulo. Yo debo ser discípulo hasta que Cristo venga. El discipulado no es opcional, es un mandato. El discipulado no es para algunos, el discipulado es para todos. Haga conmigo, es para todos. El discipulado no es para vagos. El discipulado es para quienes están haciendo algo. Esto mata un tabú, esto mata una mentira en relación al discipulado. Pastor, lo que pasa es que yo estoy muy ocupado. Mientras más ocupado estás, más candidato a discípulo eres. Jesús nunca llamó a vagos. Jesús llamó a gente que estaba ocupada. No, lo que pasa es que esa gente no tiene nada que hacer. Los que se la pasan metidos en la iglesia no tienen nada que hacer. No, sí tienen algo que hacer, pero es que Jesús no llama a vagos. Cuando Elías llamó a Eliseo, estaba trabajando. Cuando Jesús llamó a Pedro, estaba trabajando. Cada vez que alguien está trabajando, es un candidato en el reino para ser un discípulo. Pastor, ¿y por qué el vago no es llamado? Porque el vago es vago. Y si es vago antes, será vago después. Entonces será un inconveniente para discipular a quien sencillamente no está acostumbrado a hacer nada. Porque cuando haya que venir a una reunión, no va a querer. Cuando haya que servir, no va a querer. Cuando haya que mover algo, no va a querer. Cuando tenga que callar, no va a querer. Porque como siempre está vagueando, el vago no aprende nada bueno. No se digan amén los vagos, por favor. ¿Está aprendiendo algo? ¿Por qué a la gente le cuesta ser discipulada? Usted se ha preguntado eso. Yo en mis años de pastor, que hay veces que le digo a alguien, ¿quieres mis zapatos de pastor? Y muchos me lo han rechazado. ¿Por qué a la gente le cuesta ser discipulada? Durante años he llegado a estudiar, he
resumido en cinco cosas, 5 puntos por los cuales a la gente le cuesta ser discipulada. Y cuando digo que le cuesta es porque a veces hay una resistencia involuntaria y a veces hay una resistencia voluntaria a ser discipulados. El primer punto por el cual la gente resiste o le cuesta o no es discipulada es por la ignorancia. ¿Cuál es el primero? Diga ignorancia. Oseas capítulo 4 versículo 6. Libro de Oseas capítulo 4 versículo 6. Dice la Biblia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y como te olvidaste de la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. El no ser discipulados es por la ignorancia, es que nos lleva a la destrucción. Ojo, quiero hacer un énfasis acá. No digo ignorancia de desconocimiento, que es una manera. Ignorancia de no sabía. Ignorancia me estoy enterando hoy, 14 de julio del año 2024, en el Centro Cristiano Shalom, en Santa Fe, Caracas, Venezuela. Me estoy enterando por primera vez que yo debo ser discipulado. Ese es un tipo de ignorancia. Pero hay una ignorancia que es por rechazar el conocimiento. Yo sé que debo hacerlo, pero lo rechazo, ignoro porque no estuve en la clase. ¿Me hago entender? No es lo mismo ignorar por desconocimiento que ignorar por rechazar el conocimiento. Entonces, dice la Biblia que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, la ignorancia me lleva a la destrucción. Muchas cosas en las cuales a veces pasamos mucho trabajo no es porque Dios es malo, sino porque omití información en el proceso. El no ser discipulado por ignorancia hará que estemos en el lado incorrecto de las cosas. Cuando yo ignoro dónde debo estar, estoy en el lado correcto. O sea, yo debo estar en aquella acera, pero como ignoro o porque rechacé, yo no estoy allá. Hay gente que no sirve un poco más porque ignora, porque rechazó o porque ignoró un conocimiento. Entonces, es como que yo quisiera estar allí. Yo quisiera ser hoy el abogado que siempre soñé, pero rechazaste el estudio. Hoy no puedes ejercer porque sencillamente no asististe a la clase, no te graduaste, no hiciste el grado. En el reino de los cielos yo no puedo ser catalogado como discípulo cuando yo me jubilé del discipulado, cuando yo abandoné el discipulado, cuando yo aborté el proceso del discipulado. Les acabo de decir que aunque es obligatorio, también no es a la fuerza. Yo no puedo forzar a Francis a ser discípula. Esa es una elección que ella tiene que tomar. En el proceso va a haber problemas, va a haber lucha, va a haber dificultades. Pero precisamente allí, en ese proceso, se está formando el carácter. Porque parece absurdo, y lo digo desde la experiencia, parece absurdo poder enseñar a alguien en un proceso que está viviendo cuando yo lo estoy viviendo quizás peor. Pero en el discipulado, Dios me da el carácter para decirle, vamos que tú puedes. Y alguien me va a decir a mí, vamos que tú puedes. Porque en el discipulado es una cadena de decir, vamos que tú puedes, la cosa está difícil, pero tú lo vas a lograr. Y quizás cuando yo salgo de darle una palabra a ella y voy a mi casa, yo caigo en un momento donde digo, y ahora a mí ¿quién me ayuda? Entonces yo necesito también ser discipulado, porque todos pasamos problemas, porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones. La pregunta será, ¿cómo resolvemos nosotros nuestras dificultades si no tenemos un discipulador? ¿A quién vamos nosotros? Recurrimos a nuestras fuerzas, pero va a llegar un punto donde nuestras fuerzas también se van a acabar. Y quizás para usted no sea tan relevante, pero una palabra de un hombre de Dios, una palabra de un discipulador, una palabra de un líder de discípulos, una palabra de un mentor te puede sacar a ti de un encierro, te puede sacar a ti de una pérdida, te puede sacar a ti de una destrucción. Entonces, la ignorancia conlleva a destrucción. La ignorancia hace que seamos desechados. La ignorancia hace que también nuestra descendencia pase problemas. Número 2,
¿Por qué la gente no es discipulada? Por la pereza. Diga conmigo, por perezosos. Alguien dirá, pastor, de verdad. Y la Biblia habla de eso. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Libro de los Hebreos capítulo 6, versículo 12. Usted lo va a ver allí. Como siempre le digo, si no le hablo algo bíblicamente, usted tiene el derecho de decir, pastor, usted está equivocado. A fin de que no os hagáis, ¿qué cosa? ¿Sino qué? Dígalo, ¿sino qué? Y según le acabo de enseñar, ¿qué es de ser discípulo? Alguien que ¿qué? Alguien que imita. Entonces dice la Biblia, no se hagan perezosos. La palabra perezosos acá significa holgazán, tardo. La palabra perezoso me llamó mucho la atención cuando investigaba el término, porque la palabra perezoso, holgazán, tardo, tiene que ver con bastardo o ilegítimo. Una persona ilegítima o un bastardo se hace perezoso porque no siente el compromiso que sienten los que sí son de allí. Un perezoso se hace ilegal en el reino. Un perezoso es ilegal para hacer cosas que debe hacer un discípulo, sino que sigan el ejemplo. Que dice, imiten, pero ¿qué más dice? ¿Qué hace? Sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Está diciendo, hay alguien que está frente a ti, hay alguien que se para todos los domingos a darte una palabra. Pero dice la Biblia, no seas holgazán, no seas tardo, no seas perezoso. Levántate a creer porque alguien te está dando un ejemplo. Porque alguien está caminando, alguien no se ha rendido, alguien sigue creyendo que vamos a tener para pagar todo el año, alguien sigue creyendo que vamos a tener nuestra casa propia, alguien sigue creyendo que van a llegar los empresarios, alguien sigue creyendo que vamos a tener un carro para movilizar a la gente en la iglesia, alguien sigue creyendo en la visión, alguien sigue creyendo que va a haber discípulos, alguien sigue creyendo que va a haber líderes en una casa. Entonces cuando nos hacemos perezosos, decimos no creo y nos frenamos. Mira el que está a su lado y vea si tiene cara de perezoso. A la gente le da pereza aprender algo nuevo. A la gente le da pereza decir, lo sé, pero me expongo a aprender. Se necesita ser enérgicos para seguir a alguien. Usted tiene que ser enérgico, porque alguien va adelante. Escúchenme, y le hablo a los discípulos que tienen muchos años. Hemos transicionado. De alguna manera, y quiero hacer énfasis en esto, de alguna manera hemos salido solventes en todas las cosas. De alguna manera hemos salido adelante en todas las cosas. De alguna manera la visión en el momento que se ha aplicado ha funcionado. Entonces la pregunta, ¿por qué no funcionaría ahora? ¿Por qué tendríamos que rendirnos hoy? ¿Por qué tendríamos que desechar el avance hoy? Si Dios lo hizo en el pasado, créame que lo va a seguir haciendo. Así que usted sencillamente crea en la palabra, crea en la visión, porque Dios sigue estando con nosotros. La pereza nos lleva a perder grandes oportunidades de desarrollo. La pereza nos impide alcanzar lo que deseamos. Proverbios capítulo 13, versículo 4. La pereza nos impide alcanzar lo que deseamos. Proverbios 13, 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Es como un flojo que estaba en una hamaca en el campo. El tipo no le gustaba mover un dedo para nada. Y de repente estaban sin comer, no tenían comida, no tenían para esa semana nada de comer. El hombre súper flojo. Y de repente ve que cae un billete de 100 por allá. Y el hombre le dio flojera pararse y agarrar el billete de $100. Y llama a la esposa y le dice, vieja, si pega una brisita nos caen $100. Esperando que la brisa le cayera para que le arrimara el billete. Porque el perezoso siempre desea, pero nada alcanza. Mas el diligente será prosperado. Sacude al que está a su lado y dígale, debemos ser diligentes. La visión demanda de discípulos diligentes. Número 3,
¿Por qué la gente o a la gente le cuesta ser discipulada? Por la impaciencia. Ay, Dios mío. Levanten la mano si alguien alguna vez ha sido impaciente. Salmo 106, 13. Pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Dice, se olvidaron pronto de sus obras, no esperaron sus consejos. Esto es el que espera algo y se va de cabeza pronto. Se le dice, esto es lo que vas a hacer, pero no aguanto. Y no se puede discipular cuando hay impaciencia. Hay unos que son perezosos en extremo y hay unos que son impacientes en extremo. ¿Cómo cuesta discipular al perezoso? Pero ¿cómo cuesta discipular al impaciente? Proverbios 14, 29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que es impaciente de espíritu, el que su espíritu está constantemente agitado por la impaciencia. Alguno diría, lo hice. La Biblia dice, necio. La impaciencia nos lleva a tomar malas decisiones. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones apresuradas. La impaciencia nos lleva a ignorar instrucciones. Primera de Samuel 13 del 8 al 14. Habla de Saúl. Y él esperó ¿cuántos días? ¿Conforme a qué? Al plazo que Samuel había dicho. Pero ¿qué pasaba con Samuel? Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Les pongo en contexto. Saúl iba a ir a la guerra contra los enemigos de Israel. El líder, vamos a llamarle Samuel no como el profeta solamente, sino como el discipulador de Saúl. Le dice, Saúl, espérame que yo estoy en Gilgal. Yo voy a ir hasta allá. Espérame 7 días. Al 7º día yo voy a llegar. Pero mientras Samuel tardaba, el pueblo se desesperaba. Y como el pueblo se desesperaba, llevó también a la desesperación y obviamente a la impaciencia al rey Saúl. Entonces, como el pueblo se iba, entonces, versículo 9, dijo Saúl, tráiganme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció él el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, impacientes, escuchen esto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle. Saúl, me imagino que dijo, llegó Samuel, le ahorré el trabajo al hombre para saludarle. Versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, de una vez la excusa. ¿Por qué? Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, que la promesa no se cumplía, que lo que el pastor me dijo en mucho tiempo, que lo que hay gente que se ha ido de la iglesia porque le dije, aguántate un poquito, esa muchacha no te conviene, ese muchacho no te conviene, y se fueron de la iglesia y dijeron, estoy cansado, no quiero saber nada de iglesia. Claro, porque no quisieron esperar. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije a mí mismo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé. Él está justificando su acción. Él está justificando su desobediencia. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Esto es para Dios. Lo que estoy haciendo es para Dios. No me tome a mal, pastor. No me malinterprete. Usted es un mal pastor porque tiene tremendo liderazgo, pero no entiende a la gente. Entonces Samuel, versículo 13, le dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locote, le dijo. Locamente has hecho. Saúl, ¿por qué lo hiciste? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. ¿Quién le dijo que esperara? No. ¿Quién le dijo a Saúl que esperara?
Samuel. Pero cuando Samuel le reclama, le dice, tú no esperaste el mandamiento de Dios, porque cuando yo hablo, no habla Noel. Si Dios me dice, yo lo digo. Entonces cuando desobedece, no le desobedeces al pastor, le desobedeces a Dios que dio la instrucción. Mi responsabilidad es grande, iglesia. La responsabilidad de un discipulador es grande. Porque cuando yo hablo, no hablo por capricho. Cuando yo hablo, no hablo porque quiero que te arruines. No hablo porque quiero que te vaya mal. Es que quiero que te vaya bien. Entonces cuando salga el novio y yo le tenga que decir aguanta, ella no va a decir no, lo que pasa es que como usted está casado, no, es que yo estoy viendo algo. La Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando. Pues ahora, mire lo que pasa, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, lo que iba a ser para siempre, ahora se cortó. Mas ahora tu reino no será duradero. Quiere decir que lo que hagas por impaciente y desobediente no dura. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Seguimos. Palabra de Dios. Número 4, por el conformismo. Número 1, por ignorancia. Número 2, por perezosos. Número 3, por impacientes. Número 4, por conformismo. Estoy hablando por qué a la gente le cuesta ser discipulado, por qué me cuesta a mí discipular a alguien. Solo imagínese usted que tenga un hijo o una esposa a quien usted discipula. O a alguien. No lo llevemos solamente al contexto de la iglesia. Número 4, por conformismo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El conformismo nos impide avanzar y crecer. No se conforme a lo que ya aprendió, siempre hay algo más. Usted puede aprender de una persona que no tenga ni siquiera la mitad de sus estudios académicos. Usted puede aprender. Usted puede aprender de la persona más joven que usted. Usted puede aprender de la persona que no es de su cultura. Lo que les pido, por favor, nunca se conformen, escuchen, aprendan. Alguien siempre tiene algo que enseñarles. Personalmente, cuando yo voy a un congreso y me invitan a un congreso a predicar y hay varios predicadores invitados, yo soy de los que quiere estar sentado donde están todos cuando todos predican. Uno, porque es ético yo sentarme a escuchar para tener el derecho a que me escuchen. Y otro, porque cada persona tiene algo que enseñarme. Y aquí están algunos de testigos que fueron a un congreso de hombres. Los muchachos que predicaron son jóvenes, son pastores, ministros jóvenes, pero quise escucharlos y escuchándolos Dios me habló, me nutrió mucho. Dígale que está a su lado, no te conformes. Siempre hay algo que aprender. El conformismo nos estanca. Cuando hay conformismo, no se experimenta una transformación y no se experimenta una renovación, aquella que Dios quiere para nosotros. Cuando hay conformismo, es lo que es y de ahí no más. Le voy a hacer una preguntita. Si a usted le tocara hoy evaluarse, ¿en qué nivel está usted de retraso? ¿Cuántos años de retraso en el discipulado usted tiene? ¿Cuánto tiempo de retraso en el crecimiento espiritual usted tiene? Número 5, le digo la quinta y terminamos. ¿Sí? ¿O sigo? La quinta y terminamos. Este carro tiene 5 velocidades. Número 5, por orgullosos. En la quinta se corre más. Primera de Pedro 5:5. Igualmente jóvenes. Sacuda al joven que está a su lado. Digan, a ver, ¿cuántos jóvenes tenemos acá? Puros jóvenes lo que hay aquí.
El orgullo me hace el orgullo me hace creer que estoy bien. Miren lo que dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos revestidos ¿de qué? De humildad, unos para con otros. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque el orgulloso cree que está bien. El orgulloso o el orgullo hace que me resista a la corrección. Nos buscamos la manera para resistir la corrección. Pensamos que estamos bien, pero cuando nos corrigen, a veces la cara no lo demuestra, pero internamente hay una resistencia brutal a la corrección. Eso se llama soberbia. El orgullo me hace creer que me las sé todas. El orgulloso, cuando le van a hablar, dice, eso ya lo sabía, eso me lo sé. Ok. Porque el orgulloso cree que se las sabe todas. El orgullo me impide mostrarme tal como soy. El orgullo me hace pensar que no necesito sentarme a escuchar a una chama muchos años menos que yo. El orgullo me impide mostrar mi vulnerabilidad. Cuando soy orgulloso, no quiero mostrarme vulnerable. Cuando soy orgulloso, no quiero que alguien escuche cómo me siento, cómo estoy, que necesito ayuda. ¿Cuántos de ustedes han necesitado ayuda urgente? Y se han estancado y no han pedido ayuda porque el orgullo le dice, no lo digas, no lo hables, estás bien así. A menos que nos humillemos, no podemos ser discipulados. A menos que salgamos de la ignorancia, no podemos ser discipulados. A menos que manejemos la impaciencia, no vamos a poder ser discipulados. A menos que cedamos al orgullo, no vamos a poder ser discipulados. A menos que salgamos del conformismo, no vamos a poder ser discipulados. Diga conmigo, el discipulado es un pacto. Diga, el discipulado es un pacto. Yo la próxima semana quiero hablarles acerca de lo que es el pacto a través del discipulado. Pero quiero contarles, antes de terminar, quiero contarles una historia. Vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, el muchacho reconocía a Jesús como un maestro. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, póngase de pie un momentito. La Biblia dice, lo que el muchacho le estaba diciendo llamó tanto la atención de Jesús, porque era un muchacho brillante, era un muchacho único, cuidadoso de la ley, cuidadoso de los principios bíblicos, o por lo menos no bíblicos, porque no existía la Biblia como tal en ese tiempo. Cuidadoso de los principios, de los preceptos, de los mandamientos. Jesús le dijo, acuérdate de no matar, no cometer adulterio, de amar al prójimo, de no hurtar, de no dar falso testimonio, de no defraudar a nadie. Y el muchacho le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo sé que he sido parte de una formación, le dijo el muchacho. Yo he sido un discípulo. He aprendido, me entrenaron y lo sé. Jesús, mirándolo, lo amó. Esa frase marcó mi corazón cuando yo leí esto, que dice que Jesús lo vio y lo amó. Jesús amó el corazón de ese muchacho. ¿Sabe? Lo que sale del corazón de Dios para un discípulo
Y le voy a decir, le hablo yo personalmente. Siempre querré discipular. Siempre tendré la intención de discipular. Amo lo que hago. Me gusta lo que hago. Pero Jesús, cuando lo ve, le dice, este es un candidato para ganarse a las naciones. Por poner un contexto. Jesús le dijo, una cosa te falta. Aprendas este principio. Siempre nos falta una cosa. Siempre nos falta una cosa. Mi pregunta es, ¿cuál es la cosa que a ti te falta? No hablo de que me falta dinero. O no hablo que me falta una esposa. O no hablo que me falta un carro. Hablo del carácter, del compromiso, de la convicción. ¿Qué te falta? Jesús le dijo, una cosa te falta. Y le dijo, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Segundo principio. Jesús le dijo, tienes muchas cosas, estás bien, pero te falta una. Vende todo lo que tienes. ¿Será que Jesús quería arruinar al muchacho? ¿Será que la intención de Jesús era decirle, renuncia a todo y ya porque quiero verte sufrir? No. Jesús lo que estaba era escudriñando el corazón del muchacho. Jesús lo que estaba era evaluando en dónde estaba el tesoro del corazón. Porque es fácil venir a la iglesia, es fácil ofrendar, es fácil diezmar, es fácil cumplir, es fácil no hablar mal del prójimo. Pero cuando nos falta una cosa, lo fácil no es el problema. Cuando se trata de discipular o cuando se trata de discipulado, lo fácil no es el problema, iglesia. Cuando se trata de discipulado, el problema es la cosa que nos falta. Cuando se trata de discipulado, mi problema es lo que me cuesta ceder. Cuando se trata de aprender de alguien, mi problema es que no quiero soltar yo para avanzar. Hágale la pregunta a una persona. Diga, una cosa me falta. La intención es, ¿cuál es el paso definitivo? Y la visión está creada con gente imperfecta que lidia con sus propias imperfecciones mientras a la vez lidia con las imperfecciones de otros. Mi papá, mi mamá no fueron perfectos, pero me formaron, me ayudaron en lo que podían. No se necesita ser millonario para amar al dinero más que a Dios. En el caso de este joven, Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes para que tengas tesoro en el cielo. Ayuda a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Así te acepto para que seas mi discípulo. Pero él, afligido por estas palabras, ¿qué hizo? Se afligió por las palabras de Jesús. Se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Dónde está el tesoro que no has querido soltar para ser realmente un discípulo de Jesucristo? ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es el punto que hoy dices, pastor, es que me cuesta? Yo quiero ser discipulado. Yo quiero crecer en la visión. Pero es que cuando me toca este punto, ¿cuál es tu punto difícil? Eres impaciente, eres orgulloso, eres altivo. Hay un pecado escondido. Eres perezoso, perezosa. Hay ignorancia. Has rechazado el conocimiento. Has dado excusas. Yo creo que hoy pudiéramos decir con toda humildad, Señor, me falta una cosa. No voy a renunciar a lo que viene. No me voy a entristecer por lo que sé que quieres hacer conmigo. Voy a aceptar mi proceso. Porque la Biblia dice, vayan y hagan discípulos.
Alguien me dirá, pastor, y corro el riesgo de no ir al cielo si no soy un discípulo. No, no se trata de salvación como tal. Se trata de propósito. Porque no es lo mismo ir al cielo como por gracia y favor del Espíritu Santo, que ir al cielo diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, ya terminé. El apóstol Pablo, cuando tuvo una oportunidad de morir, él dice: conozco un hombre que estuvo en la presencia de Dios y se le presentó la oportunidad de escoger si quedarse en el cielo o venir a la tierra. Y el apóstol Pablo dice: yo por amor a los santos decidí seguir entre ustedes. El apóstol Pablo negoció con Dios no morir para seguir trabajando con discípulos, para seguir trabajando en la tierra. Y cuando hubo acabado su proceso, cuando hubo acabado su destino profético en la tierra, dijo: estoy listo. Por lo tanto, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo tanto, me espera una corona de justicia. El Dios justo te premiará por tu esfuerzo. El Dios justo te premiará por tu dedicación. El Dios justo te honrará cuando tú decides servirle a Dios a través de un discipulado, o cuando tú decides servirle a Dios a través de la visión de una casa. Porque sabe algo, cuando Dios nos habló de estar aquí, no me habló de estar a mí solo. Él dijo: te voy a dar una generación de líderes. Y yo estoy creyendo que se levanta una generación para ganar, para conquistar a Caracas, a Venezuela, para formar a muchos a distancia, para formar a muchos que vendrán. Gente que todavía no conocemos vendrá, pero necesitamos formar discípulos en la casa.